Nos acompaña el analista, el consultor político Pablo Gustavo Díaz. Él es el director de Mercados y Estrategias, la consultora que sigue liderando hoy por hoy, por lo menos las intrigas de los políticos y este escenario que cada vez se pone más picante. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está el panorama político? Hemos visto una encuesta que han publicado que marca el estado de los intendentes de prácticamente de todo Río Negro. Sí, en el marco de la última encuesta provincial que hizo nuestra consultora, aprovechamos para hacer el segundo ranking de intendentes de la provincia. Nosotros tomamos las 12 principales, para este ranking tomamos las 12 principales ciudades de la provincia, las que tienen mayor cantidad de habitantes. Y esta es la segunda vez que lo hacemos, la primera vez fue en noviembre del año pasado, y ahora repetimos el mismo procedimiento. Bueno, con algunas novedades, bueno, algunas cosas se mantienen como era entonces. En aquel entonces recuerdo que el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, había sido quien había liderado aquel ranking con un importante nivel de apoyo de la ciudadanía. Y luego de ese ranking me encontré con el intendente y estaba verdaderamente contento y me contó que había mandado a hacer también una encuesta que le había dado los números bastante parecidos a los nuestros y demás. Y bueno, y ahora volvimos a repetir el procedimiento y bueno, sigue el mismo intendente liderando la encuesta, así que se ve que verdaderamente está haciendo un muy buen trabajo en su ciudad, ¿no? Con su pueblo. Ima- Pero bueno, pero bien, porque se ratifican algunos resultados de aquel entonces y otros obviamente han cambiado, ¿no? Ahora me lo contás en detalle, pero debe ser que cuando a un intendente le sale bien la encuesta se pone feliz y cuando no se ve ahí o no aparece, imagino que te puteen cinco colores. Ahí de todo, obviamente está aquel que lo hace, pero también está aquel que interpreta lo que quiere decir la encuesta, ¿no? Las encuestas son por lo general fotos del momento. No quiere decir que sea la realidad, que sea una película, que sea la realidad, sino que son las fotos que se sacan en algún momento. Tengo el caso de intendentes que por lo general me dicen, si me vas a medir y vas a publicar una encuesta, trata de que no sea fin de semana, si no me lo arruinás, trata de que sea lunes o cualquier día de la semana. Pero cuando reciben el resultado, si ese resultado no les es favorable, lo primero que hacen es preguntar por qué y tratar de corregir, justamente, porque una de las ventajas que tienen los estudios de opinión pública es que nos permiten averiguar las causas de por qué la gente toma determinadas decisiones. En este caso, calificar la gestión de un intendente. Y en función de esas causas o de esos porqués, los intendentes toman conocimiento de cuál es la percepción de la gente y tratan de modificar, ya sea de darle una solución a un problema que esté pendiente o de encontrarse de una manera diferente con los vecinos. El problema es cuando el político toma esto como un ataque personal o toma esto como una maniobra política y se desentiende de este resultado creyendo que lo que está haciendo está bien, a pesar de que los números le dan mal, y se aleja de estas realidades, ¿no? Es como cuando vos te enfermas y te ponen el termómetro. Si el termómetro da que tenés fiebre, bueno, tratá de buscar las causas de por qué tenés fiebre, anda al médico, toma antibióticos, cuidate. Ahora, si vos decís, no, no tengo fiebre porque me siento bien y seguís haciendo la misma vida que venías haciendo, lo más probable es que tu cuerpo empeore. Bueno, lo mismo pasa con la política. ¿Es más posible tener buena imagen en ciudades pequeñas que en grandes? En realidad, las ciudades pequeñas lo que dan es una cercanía distinta a las ciudades grandes. Yo te contaba recién el caso de Enrique Rossi de Cinco Saltos. Cinco Saltos, si bien es una ciudad importante de la provincia, pero es una ciudad pequeña en comparado con Cipolletti, que está ahí y nomás al ladito. Con lo cual, Enrique Rossi tiene un contacto con el vecino mucho más directo, mucho más cercano que el que puede tener Buteler, que es el intendente de Cipolletti, ¿no? El vecino toca su puerta y enseguida el intendente lo atiende. Por lo general, el mismo intendente es el que atiende al vecino. El intendente sale a hacer los mandados al mismo almacén a donde se encuentran con los vecinos, hace las mismas colas en el supermercado, va a cargar hasta las mismas estaciones de servicio, con lo cual el contacto siempre es mucho más directo.
Distinto en aquellas ciudades que son mucho más grandes, que obviamente las estructuras municipales son mucho más complejas, mucho más grandes, y a donde el intendente no está en contacto directo con todos los vecinos, le cuesta mucho más. En esas ciudades que son justamente mucho más grandes es donde el tema de las encuestas es fundamental, porque le permite al intendente tener un conocimiento cabal hasta el último rincón de su ciudad, ¿no? De su pueblo, el último barrio de su pueblo. Cosa que por lo general se complica mucho si no se hicieran a través de estos estudios de opinión, porque por más gente que tenga en la calle, es imposible que el municipio esté en todos los lugares al mismo tiempo, o que llegue a los lugares más recónditos. Para darte un ejemplo, acá en la ciudad de Viedma, que es donde vivo yo, tristemente desde hace 20 años a la fecha, hay barrios donde directamente no entra ni la policía, así que con lo cual recabar la opinión de esa persona que vive en ese barrio es muy difícil de hacerlo para la institución en forma presencial. Porque de hecho hay instituciones que directamente ni ingresan al barrio, ni siquiera una ambulancia, para darte una idea, ¿no? Bueno, nosotros con nuestros sistemas de encuestas entramos en todos lados, inclusive en esos barrios también. Claro, tal cual. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo dio la encuesta? Porque sabemos que hay muchos participantes de la zona andina que son también los que nos interesan saber cómo quedaron rankeados. Bueno, en el caso de ustedes tienen dos intendentes, el del Bolsón, obviamente Bruno Pogliano, y el de Bariloche, Walter Cortés, que han mejorado sustancialmente con relación al resultado que habían obtenido en el ranking del mes de noviembre. El ranking del mes de noviembre, voy a hacer un pequeño repaso. Bruno Pogliano estaba ubicado en el puesto octavo del ranking, con el 46,5% de apoyo de la ciudadanía del Bolsón, y Walter Cortés está ubicado en el décimo lugar del ranking, con el apoyo del 37,7% de la ciudadanía barilochense. Que si bien eran números que en un ranking pueden parecer bajos, fundamentalmente porque se están comparando estos intendentes contra otros intendentes de otras localidades, no dejaban de ser números buenos, teniendo en cuenta que primero que Pogliano ya está en su tercera gestión como intendente, con lo cual el desgaste lógico de la gestión es inevitable. Mantener los altos caudales de apoyo que supo tener cuando sacó el 70% de los votos, es imposible a lo largo de mucho tiempo. Llega un momento en donde las figuras cansan a la sociedad, ¿no? Y ahí hasta ni siquiera el Papa Francisco se salva de esa. Y en el caso de Cortés, porque 37% de apoyo de la ciudadanía también era un valor importante, teniendo en cuenta que él ganó la elección a intendente con el 19,5% de los votos. Con lo cual era como que ya estaba casi duplicando el caudal que había tenido originalmente. Su legitimidad de origen, digamos, estaba siendo duplicada por su legitimidad de gestión. Bueno, a pesar de eso, en este nuevo ranking que hicimos la semana pasada, ambos intendentes mejoraron con relación a aquel. Hoy el intendente Bruno Pogliano se encuentra tercero en el ranking de los 12, o sea, está en el podio de los 3 mejores intendentes, con el 52,5% de apoyo de la ciudadanía del Bolsón. Y el intendente Walter Cortés está octavo en el ranking con el 45,8% de apoyo de la ciudadanía, lo cual es un valor altísimo. Para que se tenga en cuenta el valor nosotros venimos haciendo estudios hace mucho tiempo, empezamos ya en la gestión de Gustavo Genuso, en medir Bariloche, y Genuso jamás en sus 2 mandatos logró superar el 40% de apoyo de la ciudadanía. Y bueno, y hoy Cortés está en el 45,8, casi 46%, es un valor altísimo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y estamos hablando de gestión, de acompañamiento, pero sin duda que el evento distópico fue el incendio en el Bolsón. ¿Eso generó este cambio, este acercamiento a la gente de Pogliano? Sí, vos sabés que yo estaba pensando justamente eso cuando me propusiste hacer esta nota, ¿no? Porque me veía venir la pregunta. Y, y dos cosas fundamentales pasaron. Lo primero es que el año pasado fue el peor año para la gestión de cualquier gobernante que se tenga memoria, por lo menos en los últimos años.
El cambio de paradigma de lo que significó la irrupción de Milei en la política y el cambio de paradigma de lo que significó el corte total de asistencia política y económica del gobierno nacional para con los gobiernos provinciales y municipales fue durísimo para gobiernos que estaban acostumbrados a recibir mucha ayuda del Estado Nacional y que inclusive en sus pueblos tenían mucha obra pública delegada por el gobierno nacional que estaban ejecutando, ¿no? Que iban desde un cordón cuneta hasta una terminal de colectivo, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso se cortó rotundamente el año pasado, a la par de lo que fue el pico inflacionario del principio del año pasado, que reacomodó un montón de precios y que dejó muy desprotegidos a muchos gobernantes, ya sean provinciales como municipales. Con lo cual, cualquier comparativo que hoy hagamos con relación al año pasado va a ser totalmente diferente y mucho mejor, porque lo peor ya sucedió. Ya los gobernantes se acostumbraron a este nuevo paradigma de gestión, digamos, acomodaron la carga y pudieron superarlo. Pero, por otro lado, pasaron cosas, como supo decir alguna vez el ingeniero Macri, y en el Bolsón lo que pasó fue Jones Wallace. Sin lugar a dudas, la vuelta del RAM, liderado por Wallace, de esta de este terrorismo mapuche, si se quiere de alguna manera, lo que hizo no fue más que cohesionar en frente a todo eso, a todo el pueblo atrás de la institucionalidad, ¿no? Venimos de un pueblo que está muy sufrido y muy cansado de que se atente contra la institucionalidad y que se atente también contra la vida y la propiedad, tanto de las instituciones como de la propiedad privada. Y cuando suceden hechos como este, o hechos vandálicos en general, la gente automáticamente se abroquela atrás de la institucionalidad. Con lo cual, sin lugar a dudas, estos fueron los dos grandes acontecimientos que reforzaron profundamente la imagen y el apoyo hacia Polián. Muy interesante lo que planteas, ¿no? El cómo cambia la percepción de una gestión a través de los enemigos o del miedo o de las situaciones sociales que se van generando. Realmente muy interesante. ¿Esto lo posiciona a Pogliano en otro lugar a nivel político provincial? Por supuesto que todas estas cosas ayudan a construir reputación, que en definitiva es de lo que se trata la política. En la iglesia hay un refrán que dicen que no existe un cura que no quiera ser papa. Y en política pasa exactamente lo mismo. No existe ningún intendente que no quiera ser gobernador o presidente de la nación. Porque una vez que entran en esta carrera, en esta profesión, digamos, de la política, todos aspiran a llegar al máximo nivel. Y esa escalera que se va ascendiendo hasta llegar al máximo nivel, se asienta sobre la reputación del escalón anterior. O sea, tienen que ir solidificando escalón por escalón en base exclusivamente a reputación. Difícilmente un muy mal intendente pueda llegar a ser candidato a algo provincial, o un mal gobernador pueda aspirar a algún cargo nacional. Esta es la realidad. Con lo cual, por supuesto que ayuda esto el intendente Pogliano, ¿no? En su proyección provincial o nacional. Estaba mirando y asomé a pensar, la mayoría de los primeros lugares son de intendentes que forman parte de Juntos Somos Río Negro. Digo, ¿esto también fortalece la imagen de Bereltinec? ¿O los intendentes ya no hablan tanto de Bereltinec en el acompañamiento, en su discurso, ¿no? No, mira, los tres primeros lugares, Enrique Rossi de Cinco Saltos es un partido vecinal, es independiente, no es de ningún partido político tradicional. Luis Alobreu de Villa Regina es de origen peronista y forma parte del Frente Renovador, que estuvo aliado en la última elección al gobernador, pero no es de Juntos Somos Río Negro. Recién Bruno Pogliano aparece como el primer intendente de Juntos Somos Río Negro, seguido sí por Rodrigo Buteler y por Duilio Minieri de Río Colorado. O sea, el tercer, cuarto y quinto puesto sí son intendentes de Río Colorado. Y después ya en el sexto puesto aparece María Emilia Soria, que es del peronismo, el general Roca, ¿no?
Ujú. Con lo cual, en los 6 primeros lugares vos tenés 3 intendentes que son de Juntos Somos Río Negro y 3 intendentes que son de distintos partidos. Perfecto. Sí, interesante. Picoteo así de otros temas que te aprovecho acá antes que se nos corte la comunicación. Vimos hoy una situación con Lorena Villaverde que estaría orientando su alianza hacia el sector de Juan Martín del PRO y distanciándose un poco de Aníbal Tortoriero. Esto en versiones periodísticas, ¿no? Sí, en realidad mi función no es analizar las internas de los partidos, sino las consecuencias que las internas de los partidos generan en la opinión pública, ¿no? O las demandas que la opinión pública le hace a la política. Pero bueno, como analista lo que sí estamos viendo en La Libertad Avanza es la consolidación de una imagen, o el intento de consolidación de una imagen independiente de los libertarios, si se quiere, puros, con relación a aquellos aliados que tuvieron en la elección anterior. Karina Milei, que es la líder del partido La Libertad Avanza a nivel nacional, ha sido muy clara en decir que ellos están dispuestos a ir en las elecciones de octubre con una lista eminentemente pura de libertarios propios de La Libertad Avanza, sin alianzas con ningún otro partido. De hecho, en este momento hay 6 distritos electorales que están yendo a elecciones próximamente. Santa Fe, Chaco, Salta, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones. Y te diría que en todos ellos, en los que ya están declaradas las elecciones, bueno, en Santa Fe elecciones ahora la semana que viene, en Capital Federal el mes que viene, en ninguno de esos lugares la Libertad Avanza ha ido en alianza con el PRO, al contrario, han ido separados del PRO. En el único lugar en el país en donde se está hablando de la posibilidad de una alianza, se está mostrando inclusive la posibilidad de una alianza distrital entre el PRO y la Libertad Avanza es en la provincia de Buenos Aires. Ayer salió inclusive una reunión, la foto de una reunión de Ritondo con Karina Milei en la Casa Rosada. Y esto justamente produjo el enojo de Mauricio Macri, que él sí quería que el PRO se aliara con la Libertad Avanza y Karina Milei opina lo contrario, por eso el enojo de Macri con Karina Milei. No sé en la provincia de Río Negro finalmente qué es lo que sucederá. Lo que sí estamos viendo que en la provincia de Río Negro la Libertad Avanza lidera por lejos la intención de voto, muy lejos del PRO. Hoy la Libertad Avanza está en el orden del 30% de intención de votos y el PRO no supera el 6% de intención de votos. Con lo cual la asimetría es muy grande, ¿no? La última, y abusando ya del tiempo, entendiendo mejor la función que te toca analizar, vamos a hablar del gobernador un segundito, de Alberto Bereltinec. Esta semana, como un pequeño análisis de tantas noticias que uno lee, uno lo ve con un cambio de estrategia hacia la gente. Por ejemplo, en el caso del policía que estaba vinculado a hechos delictivos, dijo una frase muy de Bullrich como hay que aplicar una mano dura. En el caso de la barrera sanitaria se puso del lado de los productores regionales. Está buscando un cambio de técnica para el acercamiento, digo, muy distante al que veíamos el año pasado, con el contexto que recién nos contabas, ¿no? De cambio de escenario político. Sí, nosotros lo que vemos a Bereltinec es, bueno, primero que no es el mismo contexto ni la misma persona que estuvo en los gobiernos anteriores, ¿no? Aquel Bereltinec bien cercano a la gente, aquel Bereltinec conectado con las necesidades del pueblo rionegrino, que, que recibía el afecto del ciudadano rionegrino en su primer y segundo mandato, no es el Bereltinec de hoy. Cambió el contexto, pero también, digamos, cambió su impronta personal. Eh, este es un Bereltinec que le está costando encontrar ese hilo conductor, como lo supo encontrar en sus primeros 2 mandatos con la gente, ¿no?
Entonces ensaya distintas alternativas como para poder llegar. Hoy el problema más grande que cualquier ciudadano en cualquier lugar de la provincia te va a plantear con relación a la provincia o al gobierno de la provincia está en el tema salud. El tema salud, el tema hospitalario es el principal problema de los rionegrinos. Y Bereltinec, si mal no recordarás, el año pasado se desentendió de ese problema, a tal punto que mandó a los médicos de los hospitales a que busquen trabajo en el privado, en el sector privado. Y este Bereltinec de hoy es un Bereltinec que está mostrando, que ha cambiado esa posición, que te está mostrando que contrataron nuevos médicos, que contrataron 90 nuevos médicos, que le está pagando un sueldo mucho mejor y demás. O sea, hay un cambio de actitud con relación a lo que fue el año pasado en este año, porque bueno, está buscando distintos caminos como para poder transitar y volver de nuevo a aquella vieja conexión que tenía con la gente, ¿no? Pero todavía no la está pudiendo encontrar. Yo creo que todavía tiene un largo camino como para poder volver otra vez a encauzar aquella relación que supo tener. Pablo, muchísimas gracias por el contacto. Seguimos atentos a tus redes, mercados, espérame que siempre, y me sale tendencias, pero es mercados y estrategias. Mercados y estrategias en redes sociales y si no tus cuentas personales que ahí volcás parte del trabajo que hacen. No, por favor, Rodrigo, la agradecida siempre soy yo. Un abrazo grande.